Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz y el amor del Señor esté con cada uno de ustedes en esta hora. Doy gracias a Dios porque me permite nuevamente poder llevar una palabra a su amado pueblo y porque nos permite también el día de hoy poder estar juntos y unánimes en un mismo espíritu. Mis hermanos, hoy con la ayuda del Señor estaremos hablando unas palabras sobre el significado de nacer de nuevo y veremos el mensaje que Dios tiene para su pueblo y lo que Él quiere decirle a su amada iglesia. Y como les decía anteriormente, estaremos hablando sobre qué significa nacer de nuevo. Jesús usó esta frase para responder a Nicodemo y describir el cambio espiritual que se necesita para entrar al reino de Dios y tener una vida eterna. Este mensaje está basado en el libro de Juan, capítulo 3, el versículo 1 al 16. Y les invitamos que busquen sus Biblias para que puedas con nosotros leer el mensaje. En el libro de Juan capítulo 3, Jesús le explica a Nicodemo la necesidad de nacer de nuevo. El versículo 1 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Amén. ¿Qué significa nacer de nuevo? Hay muchas opiniones en relación a este asunto. Pero mis hermanos, para que podamos comprender lo que esto significa de verdad, debemos acudir a la Biblia. Jesucristo usó esa frase para descubrir un cambio espiritual que se necesitaba para tener vida eterna. A menos que no nazcamos de nuevo, no podemos ir al cielo. Como pudimos leer en el Juan capítulo 3, ahí encontramos una conversación entre Jesucristo y un fariseo judío. Después de observar los milagros y de escuchar las enseñanzas del Señor, Nicodemo se le acercó una noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y el versículo 2 dice: pero en vez de hablar acerca de lo que Nicodemo había mencionado, el Señor le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero en esta hora quizás tú me harías una pregunta: ¿y cómo podemos nacer de nuevo? Pero podemos ver que el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, le responde a Nicodemo
que ni su nivel académico, ni su obediencia a la ley, ni la posición religiosa prominente que tenía en el judaísmo le haría ir al cielo. Lo que se necesitaba era un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es el acto de Dios, mediante el cual da vida eterna a quienes están muertos en sus transgresiones y pecados, al aceptar a Cristo como Salvador. Y Nicodemo le responde al Señor con las siguientes preguntas: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero como podemos leer en el versículo 4, para ayudarlo a comprender, Jesucristo le explica que aquel que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En otras palabras, llegamos a este mundo al nacer físicamente, pero para entrar al reino de los cielos debemos nacer del Espíritu. Durante toda su vida, a Nicodemo se le había enseñado que ser judío y hacer buenas obras era todo lo que se necesitaba para ganarse la entrada al cielo. Sin embargo, en ese momento su orgullo se había hecho trizas y se dio cuenta de que nada había hecho, todo lo que él había hecho le daría la vida eterna. Se encontraba en una bancarrota espiritual y sin poder entrar al reino de Dios. Y asimismo, como Nicodemo, hoy en día hay muchas personas que cometen el error de pensar que son lo suficientes buenas como para ir al cielo, que porque asistan al templo, de sus diezmos, sus ofrendas, y quizás hasta han sido bautizadas, pero nunca han nacido de nuevo. Algunas de ellas se defienden argumentando de que Dios las aceptará, pues ninguno ha cometido ningún crimen y han intentado vivir de una manera correcta. Pero la realidad es que todos somos pecadores. Mis amados hermanos, debemos de cuidarnos de cometer el mismo error de los fariseos. A pesar de ver los milagros de Cristo y de escuchar sus enseñanzas, ellos se alejaron de sus verdades. Pero Nicodemo era diferente. Estuvo dispuesto a poner en riesgo su reputación como fariseo con tal de hablar con el Señor, de escucharle, de hacerle preguntas y de aprender la verdad. Y el nacer de nuevo consiste en una experiencia espiritual. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos convence de pecado y nos ayuda a comprender que nuestras buenas obras no nos darán la entrada al cielo. Y además nos reafirma que Dios nos ama, nos ayuda a arrepentirnos, nos ayuda a confesar nuestro pecado y a reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. El nacer de nuevo es una experiencia definitiva. Al igual que en el nacimiento físico, hay un momento específico en el que una persona nace de nuevo. Comienza como con la convicción de pecado y el reconocimiento de que Jesucristo murió en la cruz como pagó por el castigo que merecíamos. Le pedimos perdón, nos alejamos de la vida pecaminosa que teníamos y aceptamos a Jesucristo por medio de la fe como nuestro Señor y Salvador. No es un proceso lento, sino un cambio radical. Tiene que ocurrir una transformación en nuestra vida que sea tan evidente que podamos estar convencidos de que hemos nacido de nuevo. Para algunas personas, quizás ese momento pudo haber sucedido durante la infancia y quizás no la recuerden con exactitud. Sin embargo,
Mientras tengan fe en Jesucristo, podemos decir que han nacido de nuevo. Jesucristo es el único que puede hacernos apto para el cielo por medio de un nuevo nacimiento. Todas las demás religiones dependen de las buenas obras, pero nadie es bueno ante los ojos de Dios, pues todos hemos pecado contra Él. Él puede que, de acuerdo a nuestra propia opinión, seamos buenos, pero al ser medidos de acuerdo a lo que Él enseña en su palabra, nos damos cuenta que no tenemos esperanza alguna de ir al cielo. No somos salvos por buenas obras, sino por la gracia de Dios y por la regeneración del Espíritu Santo. Si en verdad fuéramos buenos, pues entonces la cruz habría sido un terrible error, pues habría sido innecesaria. Sin embargo, solo la sangre derramada del Hijo de Dios hace posible que seamos perdonados. Y esa es la evidencia del maravilloso amor y del poder del Señor, quien vino a este mundo para salvar a los pecadores. Es una experiencia eterna. Nacer de nuevo nos cambia para siempre, pero eso no significa que llegaremos a ser perfectos. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa todavía mora en nosotros. Mas, sin embargo, si confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpiará continuamente. Ahora estamos llamados a vivir en santidad, en obediencia, sumisión y amor a Dios. Deben existir evidencias eternas que demuestren el cambio que ha ocurrido en nuestro interior. Los resultados de un nuevo nacimiento en nuestras vidas es un cambio en nuestra relación con Dios. Antes de recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, éramos enemigos de Dios. Aunque sabemos que quizás algunos traten de negar que se oponen al Señor, no hay posición intermedia. O hemos sido reconciliados con Dios por medio de su Hijo, o aún somos sus enemigos. También como resultado de un nuevo nacimiento, también es un cambio en nuestra posición. La separación y la enemistad que existía entre Dios y nosotros han sido removidas. Hemos venido a ser ciudadanos de sus reinos e hijos suyos. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Y nunca perderemos nuestra salvación, al menos que volvamos al viejo hombre. También con un nuevo nacimiento tendremos un cambio en nuestra actitud. El Espíritu Santo obra en nosotros al sellarnos como hijos de Dios, al transformar nuestro corazón y al expresar la vida de Cristo por medio de la nuestra. Nos da sabiduría, nos revela la verdad y nos guía a cada paso que demos. También un nuevo nacimiento nos trae como resultado un cambio en nuestro destino. Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es nuestra garantía de que siempre seremos hijos de Dios y de que nuestro destino eterno en el cielo está asegurado. Mis hermanos, nosotros somos valiosos para Dios. Por lo tanto, deberíamos de vivir cada día agradecido porque Él nos hizo nacer de nuevo, como dice su palabra. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Vivamos cada día recordando que fuimos llamados a nacer de nuevo
y como consecuencia nuestra vida tendría que ser un testimonio vivo de lo que Dios está haciendo en nosotros. No nos cansemos de hacer el bien. Que nuestro único modelo de vida sea nuestro Señor Jesucristo. Que imitemos su forma de andar por la vida, su forma de pensar y de actuar frente a las situaciones que diariamente se nos presentan. Entonces, cuando comencemos a actuar como Él, a reflejar lo que realmente hemos nacido de nuevo. Mis amados, en este día debemos entender que debemos nacer de nuevo, que dejemos de ser simplemente religiosos y comencemos a caminar y andar por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que comenzar a entender nuestra condición actual como humanos. Hay un problema que todos enfrentamos y Jesús dijo que comienza en nuestros corazones. Y el problema aquí radica en algo que se conoce como llamado pecado. Nosotros, a sabiendas o no, nos esforzamos por solucionar este problema por nuestras propias cuentas. De alguna manera tratamos de compensar o borrar esas faltas de nuestras mentes. Pero sabemos que todavía falta algo en nuestro interior. Y es que nada podrá satisfacernos por completo, a menos que tengamos a Jesús en nuestras vidas y la eterna esperanza de estar con Él para siempre en el cielo. Debemos admitir nuestros pecados, que no podemos por nuestra propia cuenta vivir de acuerdo al estándar perfecto de Dios. Entonces debemos pedir perdón y arrepentirnos, lo cual significa poner todo nuestro empeño para alejarnos del pecado. Finalmente debemos pedirle al Señor que tome el control de nuestras vidas. Es ahí entonces cuando el Espíritu Santo de Dios entra en nuestros corazones para guiarnos y ayudarnos a ser más como Él. Es ahí cuando nacemos de nuevo. Dios mismo lo expresa de esta manera en su palabra. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y esto se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. De ahí en adelante, Él nos da un nuevo propósito y nuevos objetivos para vivir. Dejemos de vivir por nosotros mismos y comenzamos a vivir para Él. Hoy tú puedes tener un nuevo renacimiento espiritual. Puedes nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. Dios te ama y tiene un plan para tu vida. La Biblia dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16. Y en Juan capítulo 10, versículo 10, dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, lo que significa una vida completa y llena de propósito. Todos somos pecadores y estamos separados de Dios. Todos hemos hecho o dicho, pensado cosas malas, lo cual la Biblia la llama pecado. Y las consecuencias o paga del pecado es la muerte, la separación espiritual de Dios, como nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Pero te tengo una noticia. Y es que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Jesús murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir con Él eternamente. Pero Dios demostró su amor por nosotros en esto. En cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero no terminó con su muerte en la cruz. Resucitó y todavía vive. Cristo murió por nuestros pecados.
Jesús es el único camino a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Mas en esta hora yo te hago una pregunta. ¿Te gustaría orar para recibir el perdón de Dios? No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Cuando tenemos fe en su Hijo Jesucristo, solo tienes que reconocer que eres pecador, que Cristo murió por nuestros pecados y pedir con una oración su perdón. Orar es simplemente hablar con Dios. Él te conoce y te ama. Lo más importante para Él es la actitud de tu corazón, la honestidad. Y si reconoces en esta hora que necesitas de Dios, que necesitas volver a nacer de nuevo, pues sugerimos hacer la siguiente oración para aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Te pido perdón y me aparto del pecado. Creo que moriste por mí en la cruz. Moriste por mis pecados y resucitaste para darme una nueva vida. Te entrego el control de mi vida. Te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado de allí jamás. Confío en ti como mi Señor y Salvador por el resto de mi vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita